Buenos días, hermanos, que nos acompañan el día de hoy. Quiero compartir con ustedes acerca de, pues, cómo tratar con ese hijo pródigo que puedas llegar a tener. Espero que tú no estés en esa situación, pero tú tal vez has visto personas. Sí, pero si tu hijo no ha llegado a ser pródigo, pues a lo mejor ha dado señas, ¿verdad? De que puede convertirse en eso. Entonces, esperemos que no pase nada de eso, pero ¿cómo tratar con los hijos cuando se rebelan? Entonces, el día de hoy quiero compartir contigo de dos historias. Una está en el Antiguo Testamento acerca de un hijo pródigo del Antiguo Testamento y luego quiero hablar del hijo pródigo de la parábola que habló Jesús. Yo sé que la fe quisiéramos poderla heredar, ¿verdad? A nuestros hijos, pero desgraciadamente no es algo que se puede heredar. Entonces, estuve leyendo la historia en el Antiguo Testamento de una pareja que no podían tener hijos. Y mira, la etapa en la que ellos estaban viviendo en su país era una etapa pues de división, de problemas, de escasez. Y las semanas se fueron convirtiendo en meses y los meses se fueron convirtiendo en años y pues seguía sin poder tener hijos esta pareja. Mira, yo sé que cuando una pareja se casa tiene una gran presión de la sociedad, pues primero cuando se casan y cuándo tienen el primer hijo, ¿verdad? Y luego, si no tienes hijos, se la pasan preguntando de cada rato, ¿y cuándo vas a tener ese hijo? ¿Y cuándo vas a tener ese hijo? Y luego cuando finalmente Dios te da la bendición y tienes un hijo, tienes varios hijos, luego la gente, pues ahora te sigue preguntando, pero ahora diferente, ¿y por qué no lo educas? Como si no hubiera manera de tenerlos contentos, ¿no? Pero regresando a esta historia, esta familia, esta pareja, eh, pasaron por esa acción complicada en la cual no pueden tener hijos. Pero un día Dios le dijo claro a la mujer que iba a concebir y iba a dar a luz un hijo y que esta mujer en cuanto se enteró que iba a tener su hijo, comenzó con los cuidados prenatales, ¿verdad? Inmediatamente tuvo cuidado de no tomar ninguna bebida alcohólica y también qué alimentos eran los que iba a poder comer. O sea, esta mujer, te fijas, desde antes que naciera su hijo, comenzó a tener todos los cuidados. Ahorita te digo de cómo se llama esta pareja y cómo se llama el hijo. Pero vemos que eran padres dedicados, ¿verdad? O sea, comenzaron a tener todos los cuidados y pues yo me imagino que comenzaron a buscar nombres, ¿verdad? Todas las parejas cuando se enteran que van a tener un hijo comienzan, ¿y cómo se va a llamar? Y ven el libro de los nombres, algunos les ponen nombres de películas, ¿verdad? De esas de Rápido y Furioso, conozco un montón de Bryans y conozco varias mías. Y tú busca el nombre, también la época de los mundiales, también de los futbolistas famosos, se pone de moda ponerle el nombre del futbolista famoso del mundial a los hijos. Entonces, estas son tendencias, ¿verdad? Pero esta pareja le puso un nombre muy especial. Le puso el nombre de Sansón. Ahora sí ya lo reconociste de qué pareja estoy hablando. Entonces, esta pareja no es tan conocida por los nombres de ellos, pero sí por el nombre de su hijo, Sansón. Mira, fíjate que de eso sí no he conocido ningún Sansón en las iglesias. A pesar de que hizo mucho por su pueblo, no es conocido como un buen ejemplo. Entonces, este también fue un hijo pródigo. Entonces, los padres estaban preocupados de que su hijo estuviera separado. Fíjate, él estaba apartado para Dios. Era un hijo que desde antes de su nacimiento había sido anunciado, que iba a tener ciertos cuidados, y sin embargo lo conocemos más por los pecados de Sansón que por sus proezas. Son más reconocidos sus pecados porque era un hijo que a pesar de que había sido apartado, a pesar de que había sido enseñado en los planes de Dios, que Dios tenía un plan especial para su vida. Yo eso le digo a mis hijos, que Dios tiene un plan especial para sus vidas. Y un ángel fue el que le dijo a la esposa que iba a ser un nazareno, que iba a tener iba a ser apartado, iba a ser apartado para Dios, para los propósitos de Dios. Y imagínate la alegría de esta pareja después de esperar muchos años para poder tener un hijo, pues de que ahora iban a tener un hijo y que este hijo iba a ser especial, consagrado, dedicado a Dios, ¿verdad? Y parte del compromiso que él debe tener, pues es que nunca le tenían que dar un corte de pelo, que no iba a tomar tampoco alcohol,
¿verdad? Que tampoco iba a tomar, iba a comer comidas impuras. Acuérdate que en el Antiguo Testamento ellos tenían ciertos animales prohibidos que no deberían de comerlos. Entonces, él debería estar dedicado aún físicamente a su servicio a Dios, no solamente espiritualmente. Entonces vemos que esto debe de ser una causa de una gran alegría para la pareja, ¿verdad? Y yo me imagino el marido cuando se enteró, pues que esto lo debe de haber llevado más cercano a Dios. Mira, si vemos en Jueces, vamos a leer en Jueces 13, del 8 al 12, vamos a leer este pasaje. Dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, oh Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que acabamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, el ángel de Dios, y volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir el niño y qué debemos de hacer con él? Entonces vemos que eran personas, pues sí, con el interés, ¿verdad? Oye, está bien, es un regalo de Dios. ¿Qué debo de hacer con él? ¿Cómo lo debo de educar? ¿Cuál es el cuidado especial que requiere? Vemos que son padres dedicados. Entonces, vemos, todos conocemos la historia de Sansón. No tiene nada que ver con sus padres, que sus padres hayan hecho algo mal, porque luego a veces comienza la culpa y comenzamos a preguntarnos yo qué hice. Tal vez si lo hubiera dejado ir a ese campamento con los jóvenes en la iglesia, mi hijo no hubiera querido alejarse, irse al mundo. No, la verdad es que no vale la pena estarnos reprochando las cosas que no hicimos o que pensamos que nos faltaron de hacer o que no fuimos muy diligentes. No, vemos una pareja, aquí mira el ejemplo, vemos una pareja que dice, ay, Señor mío, ¿verdad? Mira, si notáramos aquí la escritura en el hebreo, veríamos que está refiriéndose a Adonai, está colocando a Dios como su gobernante, ¿verdad? Entonces, vemos que sí está reconociendo la voluntad de Dios y está reconociendo de que Dios va a hacer algo especial a través de su Hijo. Imagínate especialmente porque en Jueces, en el versículo, el capítulo 13, del versículo 1, nos está hablando del clima espiritual en el cual está viviendo esta familia, esta pareja, el tiempo que les tocó vivir, así como decimos hoy, el tiempo que nos tocó vivir, el tiempo del COVID, ¿no? Tiempo de gran preocupación, de dificultad económica, negocios cerrados, negocios tronados, pérdidas de empleos. Mira, en el entorno que está viviendo esta pareja, esta familia, nos habla en Jueces 13:1, que ellos habían sido sujetos a servidumbre a los filisteos por 40 años. Entonces, no creas que les iba muy bien. O sea, tú cuando estás en servidumbre, o sea, con un pueblo sujeto a servidumbre, pues tenían que pagarles impuestos, ¿verdad? Tenían que darles tributo, se llevaban de lo que tú cosecharas. Si hoy en día te parece injusto que el gobierno se lleve tus impuestos, ¿verdad? Dices, todo mi trabajo, mi esfuerzo, ¿por qué les debo tanto al gobierno? Bueno, por lo menos es tu propio gobierno. Ellos se lo tenían que dar a un gobierno extranjero. Entonces, créeme que era un tiempo de gran necesidad, de escasez, y vemos aquí que vemos su clamor, dice, yo te ruego. La connotación de esta frase está diciendo ahora, yo te ruego ahora, o sea, dime qué es lo que debo de hacer, cómo lo debo de educar a este hijo. Fíjate, nunca dudaron de que efectivamente su esposa iba a quedar embarazada, iba a dar luz a un hijo. Ellos sabían que era un plan de Dios, ellos sabían qué significaba que se apareciera y les diera noticias, así como también ángeles estuvieron involucrados en la noticia del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Aquí también vemos que se aparecieron ángeles, se apareció un ángel y vemos que era algo especial, o sea, no era muy normal, ¿verdad? Que un ángel anunciara el nacimiento de un bebé. Entonces, ellos esperaban un libertador, así como Jesús también es nuestro libertador, ¿verdad? Nada más que hay una gran diferencia, que Jesús
fue obediente al padre en todos los aspectos, mientras Sansón, pues conocemos su historia, él no fue muy obediente, sí fue un libertador, pero yo estoy convencido de que él pudo haber sido más, pudo haber logrado mucho más su potencial si él hubiera permanecido en obediencia a Dios. Pero él quiere conocer, Manoah quiere conocer cómo educar a este hijo, ¿verdad? ¿Cuál debe de ser la manera de vivir de él? ¿Qué hacer con él? Dame instrucciones, quiero conocer, ¿verdad? Todos los papás queremos conocer el plan de Dios para nuestros hijos. Quisiéramos guiarlos en ese plan de Dios, abrirle las puertas, hacerles que ese camino sea más fácil de cumplir con todo lo que tú ya has logrado, ¿verdad? Nosotros como papás muchas veces le decimos todo lo que yo no tuve, quiero que tú lo tengas, ¿verdad? Eso es lo que me decía mi papá y a veces yo le he dicho lo mismo a mis hijos. Todas las cosas que yo no tuve, yo quisiera que tú las tuvieras, ¿verdad? Las oportunidades que yo no tuve. Entonces vemos aquí a Manoah preocupado por su hijo, por las posibilidades que él puede tener, educarlo correctamente, ¿verdad? Sabemos que todos los hijos tienen su propia personalidad, pero nuestro trabajo como padres es guiarlos en el camino de Dios, en los propósitos de Dios, pues vemos que aquí Manoah estaba muy interesado en conocer cuál era la voluntad de Dios. Pero si recordamos a Sansón, él era legendario, ¿verdad? Pero sus hazañas, aunque sí eran legendarias, déjame decirte que sus debilidades probaron ser fatales. Y él tenía dos grandes debilidades. Y uno era el romance, era muy enamoradizo. Y el segundo era muy vengativo. Eran dos grandes debilidades que tenía Sansón. Y al final tú te acuerdas la historia de Sansón, él lo que pedía era venganza. Él cuando tiró esos pilares y tiró el templo, donde estaban todos los filisteos, un gran número de filisteos reunidos, él lo que buscaba era venganza. Él lo pedía ayuda a Dios para vengarse por sus ojos. Entonces vemos que tenía, así como tenía una gran fuerza, y era legendario por su gran fuerza, también era legendario por sus grandes debilidades. Entonces, vemos aquí un hombre que era muy fuerte en lo exterior, pero muy débil en lo interior. Era un hombre que fácilmente cedía ante sus deseos, los deseos de su carne, en lugar de ser igualmente fuerte en el interior. Pero vemos aquí que sus papás eran padres que eran temerosos de Dios. No eran, uno pensaría, o sea, si no conociera toda la historia de Sansón, pues pensaría que sus padres no lo educaron bien, ¿no? Cuando tú ves, yo sé que tú estás pensando, no, yo no soy así, pero cuando tú ves jóvenes que andan en su carro o andan en bolita y andan haciendo cosas inadecuadas, andan bebiendo, ¿a poco no piensas, no te cruza esa idea por la mente? ¿Dónde están sus papás? ¿Dónde están los papás de esos jóvenes? Me gustaría que lo vieran. Mira, hace poco vi la noticia, ahora en la semana, de un joven delincuente que quiso asaltar con un arma. Y vamos, la persona que iban a asaltar se defendió, le quitó el arma al delincuente y lo mató. Y pues sale la noticia sale en las noticias de la mamá que dice que ella no sabía que su hijo era un delincuente, ¿verdad? Y llora y pide justicia, ¿verdad? No voy a entrar en ese tema, pero vamos, es lo primero que pasa en nuestra mente cuando vemos jóvenes así, extraviados, perdidos, causando problemas a la sociedad. Vemos que pensamos, ¿y los padres? ¿Dónde están? ¿Por qué no los educan? ¿No? Y cuando vemos esa historia como la que te cuento, decimos, ay, ¿a poco no sabía la mamá que era bandido? ¿A poco no sabía dónde sacaba el dinero? ¿A poco no se preguntaba, ¿dónde sacaste ese dinero? ¿Dónde sacaste ese celular? ¿Verdad? Oye, esa billetera no es tuya. Oye, esas identificaciones no son tuyas. ¿Cómo las obtuviste? ¿Cómo no lo van a saber, no? O sea, es lo primero que nos pasa por la mente. Entonces, cuando vemos la historia de Sansón, pudiéramos pensar, pues es que sus papás no lo supieron guiar, o sea, si él hubiera tenido buenos padres, si lo hubieran atendido, si le hubieran dado el tiempo, si lo hubieran llevado a la iglesia, si le hubieran leído la Torah, ¿verdad? Si le hubieran leído la Biblia, si él, Sansón, se hubiera aprendido la Torah desde niño, no hubiera sido como era, un chico problemático buscando chavas, ¿verdad?
morras, como le dicen el día de hoy los chavos, ¿no? Buscándose una morra de los filisteos. Entonces, vemos que los padres de Sansón sí estaban ahí, no eran padres desobligados. Simplemente Sansón, vemos en Jueces 14, pues que Sansón comienza a tomar unos pasos equivocados en su vida, como todos podemos llegar a tomarlos, pero Sansón decidió hacerlo. Dice que vemos que Sansón fue un lugar llamado Timnat, ¿sí? En Jueces 14:1. Y esto, mira, se refiere a la ubicación geográfica en una ciudad en el territorio filisteo. Estaba como a unos 6 kilómetros de la villa donde vivía Sansón, donde él creció. Entonces vemos que aquí es donde comienza el declive en la vida espiritual de Sansón. Vemos que Sansón se alejó de la gente de Dios. ¿Qué es lo que tenía que hacer en una ciudad filistea? Después todos eran los opresores del pueblo de Dios. ¿Qué tenía que hacer ahí? Y luego, no solamente llegó ahí, dice que vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. O sea, él llegó buscando algo, ¿verdad? No llegó buscando, como cuando tú vas a una ciudad de vacaciones, ¿no? ¿Qué puedo llevar de recuerdo? Él no fue a buscar recuerdos para llevarle a su familia, a sus seres queridos. Él inmediatamente vio una chica de las hijas de los filisteos. Y cuando él regresó a su casa, pues les dice a sus papás, dice, pues he visto a una mujer filistea, ¿verdad? Y él rechaza el consejo de sus papás, rechaza el consejo de su pueblo, y vemos que tiene poco interés en los consejos de sus padres, porque inmediatamente vemos que le contestan y su padre y su mujer le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, de todo el pueblo, para que vayas tú a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Fíjate, no es que no le dieran consejos sus padres, luego le dijeron, oye, ¿y no hay mujer aquí en tu pueblo? ¿Aquí en todo el pueblo? O sea, ¿no hay nadie? ¿Por qué te tienes que ir a buscar una mujer de los incircuncisos? Mira, yo he conocido jóvenes que luego así se van a buscar novias de los incircuncisos también, de los filisteos, ¿verdad? Y dicen, es que la voy a evangeligar, así es como le dicen, evangeligar, este, la voy a convertir. O incluso también hay chavas que dicen, pues sí, hermano, es que sí, conocí un joven, no quiere nada con Dios, no quiere nada con la iglesia, pero dice que yo puedo venir, que si nos casamos, que él no va a interferir en que yo venga, ¿verdad? Y te puedo decir cuántas veces esas historias, sin excepción, se han convertido en un problema. Eso te dice al inicio, pero la verdad es que su corazón no está contigo, no está en las cosas que tú amas. Y yo he conocido gente que sí le ha hecho, se ha ido a buscar igual entre los filisteos, entre los inconversos, y se han perdido. Y eso es lo que ha pasado, igual que Sansón, ¿eh? O sea, Sansón nos da un claro ejemplo de que andar buscando fuera del pueblo de Dios, y este fue el primer paso que lo trajo en ese tren de destrucción y de confrontación de Sansón. Si él lo hubiera buscado entre el pueblo de Dios, yo estoy convencido que Dios lo hubiera usado de todas maneras, pero su historia no hubiera sido tan trágica y no lo conoceríamos precisamente por esa rebeldía, ¿verdad? Créeme que la persona con la que tú joven, que estás tu papá, que estás viendo tu hijo, tu hija, está muy cercano, amiguitos, amiguitas del mundo, no digo que no tengamos amistad con ellos. Estamos hablando aquí es de una relación para compartir la vida. Y aquí el primer paso que llevó a desviarse a Sansón fue precisamente pues, ir a buscar, ver, considerar una buena opción a una jovencita que no era del pueblo. Y si tú ves, esto fue el primer paso hacia la destrucción, porque la historia no se quedó ahí. Y fíjate, sus papás no estuvieron conformes, no estuvieron contentos. Yo me imagino que
que deben de haber quedado muy decepcionados. O sea, tú ves, inmediatamente le dieron un buen consejo. Entonces, no es un error de los papás, simplemente nuestros hijos también tienen que tomar decisiones. Mira, yo sé que a tus hijos tú les puedes heredar casas, le puedes heredar carros, le puedes heredar dinero en el banco, inversiones, pero hay una cosa que no les puedes heredar y es el temor de Dios, es la salvación. No son cosas que les puedes heredar y son decisiones que ellos deben de tomar por sí mismos. Lo que podemos hacer nosotros es mostrarles el camino, mostrarles la verdad, ¿verdad? Y pedirle a Dios, ¿verdad? Que ellos también puedan sentir el mismo amor que tú sientes cuando tú lees las escrituras. Entonces aquí vemos a Manoah, vemos a los papás de Sansón que no estuvieron de acuerdo con la decisión de Sansón. Y luego vemos que Sansón y empieza a romper esos eh, mandamientos, esos compromisos que él tenía con Dios, porque él como nazareo no debería de vino. Y sin embargo vemos que Sansón inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Pues se mete a viñedos. Entonces ya está jugando con fuego, ya se está desviando. En el camino, obviamente, ahí le aparece, tú te acuerdas la historia del león, que le apareció y él lo mata. Y luego Sansón, pues hace una fiesta, hace un banquete y dice ahí, en este pasaje que estaban comentando, pues dice, porque así lo solían hacer los jóvenes. O sea, él comienza a hacer las cosas como los hace la gente, los filisteos, está hablando, los jóvenes que está hablando, no está hablando de los israelitas, está hablando de los jóvenes, de los filisteos. Él quiere ser como los filisteos hasta cierto punto, inmediatamente va por una chica de ellos, inmediatamente comienza a hacer las cosas como hacen ellos. Mamá, déjame ir a la fiesta. Papá, déjame ir a la fiesta. ¿Por qué? Porque los jóvenes nos vamos a fiestas. Ajá. ¿Y qué van a tomar? Ay, papá, pues refresco. Sí, claro, nada más va a ser eso, ¿verdad? Y comienzan a fumar y se comienzan a desviar y comienzan un camino de destrucción que tal vez nosotros como papás decimos, ¿y cómo puedo hacer para que mi hijo no se vaya en ese tren de destrucción como el que se están yendo los filisteos? Entonces aquí rompe otro mandamiento, otro compromiso, Sansón, y estoy seguro que esto rompió el corazón de sus papás, porque eran padres buenos, padres temerosos de Dios. Imagínate, está bien hablado con un ángel. Yo no sé si tú has hablado con un ángel, pero muy pocas personas han tenido un encuentro en el cual pueden decir que han hablado con un ángel. Eran tan cercanos a Dios y tú crees que no se acordaban de, de esa historia, de cómo ellos platicaron con ángel que les anunció el nacimiento de su hijo, no sé, grande, y los cuidados que debería de tener para él. O sea, uno como papá como que le llena de emoción, ¿verdad? Platicar de esto, ¿no? Si Dios te dio una visión de tu hijo, de los planes que él va a cumplir. Y imagínate ellos como papás después ver que su hijo, bueno, el que tú seas temeroso de Dios no quiere decir que tus hijos también lo van a hacer. Desgraciadamente, acuérdate que la salvación es una decisión personal. Yo estoy convencido que los papás de Sansón no se equivocaron en la educación de Sansón, simplemente él decidió tomar pasos que lo alejaban de Dios, ¿verdad? Él dejó que se llenara en su corazón los deseos por las cosas del mundo, por las cosas de aquellos que los oprimían, ¿verdad? Acuérdate que si nuestros hijos decidieran no tomar el mismo camino que tú, que espero ese no sea el caso, pues acuérdate que en pecado hemos sido concebidos, ellos tendrán que tomar su decisión. Lo que podemos hacer nosotros es, pues, enseñarles el camino, la rectitud y llevarlos a la iglesia, sobre todo en momentos de rebeldía de los hijos. No los dejes. Mira, yo he conocido incluso siervos de Dios que han llegado a decir, si tu hijo no quiere venir a la iglesia, no lo obligues. Déjalo, que se vaya con los amigos. La verdad es que yo no soy de los que comparten esa idea. La verdad es que como papás mejor platiquemos y veamos qué actividades podemos hacer que podamos encaminar a esos jóvenes que quieren, anhelan cosas del mundo, ¿verdad? De qué manera podemos atraerlos a la iglesia, si podemos organizar algún campamento, ¿verdad? ¿Qué actividades podemos tener?
que les llame la atención a estos jóvenes que les está llamando la atención al mundo, ¿verdad? ¿Por qué mejor no planeamos como papás de qué manera les podemos dar pues ese gozo que ellos están buscando, pero dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro de los cuidados de Dios, del pueblo de Dios, ¿verdad? De las oraciones, de los gustos, ¿verdad? En lugar de que anden buscando irse a fiestas, donde van a tomar, donde van a fumar, donde se van a drogar y vete a saber qué otras cosas van a hacer, ¿no? Pues la verdad es que yo no soy de la idea de que, pues ahí déjalo, si no quiere ir a la iglesia, déjalo. No, la verdad es que en momentos de mucha confusión es cuando más debemos estar cerca de Dios, de la iglesia, y platicar con los siervos y ver de qué manera podemos hacer algo que ellos se sientan a gusto, ¿verdad? En la iglesia, con otros amigos, actividades en la iglesia. Pero bueno, no quiero entrar mucho en ese detalle, pero lo que estoy diciendo es que pensemos qué podemos hacer al respecto, ¿verdad? No simplemente dejarlos. Ah, pues ni modo, ¿no? Si quieres una hija de los filisteos, está bien, voy por ella. Yo te voy a hablar. Acuérdate que hubo un tiempo que los papás, pues hablaban, ¿verdad? Entre ellos para ir a pedir la mano. Hoy en día ya no acostumbran a pedir la mano, pero en mi generación todavía se acostumbraba a que se pedía la mano, ¿verdad? Con quien se iban a casar, y así llegó el Sansón. Oye, papá, pídeme la mano aquí de la hija de los filisteos. Pues se podía haber negado, ¿verdad? Pues no voy a pedir, no quiero entrar en detalles hasta dónde da la libertad, simplemente recordar que Satanás ataca a las familias, que lo que quisiera es destruirnos, destruir la familia. Tú ves las familias del día de hoy, las familias están desintegradas, por eso la unidad en la iglesia es muy importante. Acuérdate que Satanás, cuando Jesús habla de él, dice, pues que él fue homicida desde el principio, en Juan 8:44. Dice, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, el del suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Y vemos que hay aflicción sobre este mundo. Hay homicidios, hay mentiras, hay engaño, ¿verdad? Vivimos en un mundo caído y por eso es que es muy importante permanecer en el núcleo de la iglesia. Yo sé que esta pandemia lo complica, pero podemos hacer reuniones Zoom, podemos chatear, podemos orar. Hay muchas cosas que se pueden hacer para aquellas iglesias que no han comenzado nuevamente sus reuniones físicas. Pero vamos, recordemos que pues, nuestros hijos también, al final de cuentas, tienen sus propias decisiones, pero esas decisiones que tomó Sansón lo llevaron, sí, a que Dios lo usara de todas maneras, porque de todas maneras los planes de Dios se van a cumplir. Pero yo estoy convencido que la historia de Sansón hubiera sido muy diferente y él hubiera sido un gobernante de su pueblo si él no se hubiera ido en un camino de destrucción. Acuérdate de David, el rey David los libró de la opresión filistea. Y sin embargo, él no acabó destruido como Sansón, sí también pecó, pero él se arrepintió. Eso fue una gran diferencia. Yo no veo un arrepentimiento en este hijo pródigo del Antiguo Testamento. Yo no veo que él jamás se arrepintiera. Simplemente él buscaba venganza. Y bueno, sí, esa es una historia triste de este hombre, pero si vemos otra historia de un hijo pródigo, y vemos la historia que narra Jesús en el Nuevo Testamento. Vemos en Lucas 15, pues que se acercaban a Jesús, murmuraban. Mira, vamos a leer este pasaje también. Dice, desapareció el pasaje posterior, pero ahorita aquí nos habla en Lucas 15, del 11 al 32, y dijo también un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes,
Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre en las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? Y yo aquí padezco de hambre. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de estos jornaleros. Y levantándose fue a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó a su cuello y le besó, y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poner anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas. Y llamándonos los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo le dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y tú nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta es una historia muy conocida. Acuérdate, déjame te comento acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo, eh, bueno, esta palabra pródigo, no sé si tú sabes el significado de hijo pródigo. Yo como lo escuchaba de joven, hijo pródigo. Bueno, el significado de pródigo es que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. ¿Sí? Ese es el significado de hijo pródigo. Bueno, de pródigo, ese es el significado. Alguien que despilfarra o se gasta sin cuidado los bienes. Entonces, vemos aquí en Lucas 15 que se acercaban a Jesús los publicanos. Acuérdate, los publicanos son los recolectores de impuestos y pecadores para oírle. Y los escribas, cuando lo veían esto, y los fariseos, lo criticaban y decían, pues ese come y bebe con pecadores, lo recibe, ¿verdad? Entonces, en respuesta a esta murmuración que tienen los fariseos y los escribas, Jesús les cuenta tres parábolas. La primera es acerca de la oveja perdida, la segunda es acerca de la moneda perdida y la tercera es el hijo perdido, el hijo pródigo. Y vamos, si tú consideras el legalismo de que vivían estas personas, estaban tan en shock de ver que Jesús se juntaba con los pecadores, pues que Jesús les contó acerca de estas tres historias, y precisamente está hablando de perdidos, de cosas perdidas y de la alegría de encontrarlos, porque ellos no entendían que era gente perdida, que había sido encontrada y que estaba siendo transformada por el poder de Dios, ¿verdad? Era gente que simplemente juzgaba, porque déjame decirte que juzgar es lo más fácil, ¿verdad? Y uno podría pensar, si tú estuvieras presente en esa historia del hijo pródigo y tú vieras cómo este hijo, ¿tú qué harías? O sea, si un hijo tuyo te pidiera su herencia en vida y la quisiera para malgastarla, ¿tú cómo te sentirías? La verdad es que no te sentirías muy a gusto. Y sin embargo, el papá le dio todo porque debe haber pensado, no tiene caso que intente detenerlo. De todas maneras, ya se había ido en su corazón, ¿verdad? Ya lo había dejado en su corazón, así que el papá sabía que había poco que podía hacer para detenerlo, así que decidió darle sus cosas, pero no, él no se olvidó de él porque él le estaba esperando, él estaba convencido que él podía regresar, ¿verdad? Y cuando lo recibió hasta hizo una fiesta, no se llenó,
de rencor en su corazón por este hijo. Quería retirarse con todas sus cosas. Y además de que esto en el tiempo en el que vivía iba a ocasionar una humillación pública, ¿verdad? De que su hijo se llevara su herencia y sobre todo que se fuera a desperdiciarla. Y bien que sabían que la desperdició, porque su otro hermano luego lo dijo, lo gastó con rameras, o sea, lo tiró. ¿Cómo es posible? Entonces esto debe haber traído humillación al papá, ¿verdad? El papá, si tú te das cuenta de cómo tratar con estos hijos pródigos, el papá no se fue corriendo atrás de él. Yo conozco muchos papás el día de hoy que luego se van corriendo tras él. Este papá, en la sabiduría que Dios le había dado, sabía que su hijo necesitaba golpear, tocar fondo para poderse arrepentir. Muchas veces el hijo no se arrepiente porque no lo dejamos que toque fondo. Luego nos metemos en esa relación que él debe de tener con Dios. Y acuérdate que la relación con Dios es personal. Sin embargo, en nuestra cultura siempre nos queremos meter, aún en la relación con Dios, entre las personas que nos rodean. Y pues vamos, si pensáramos cómo se debe, qué cosas deben de haber pasado. Yo me pongo a pensar qué cosas deben de haber pasado por la mente de este hijo pródigo de la historia. Yo lo que pienso es que este jovencito debe haber dicho, ya estoy cansado, y tal vez tú has escuchado estas frases, ya estoy cansado de vivir bajo las reglas de mi padre, de mis padres, que me digan a qué horas tengo que regresar a la casa, a quién puedo ver, a quién no puedo ver, que me digan las horas que puedo jugar, ¿verdad? En la computadora, que me pongan horarios. Estoy cansado de esto y me estoy en prisa de largarme lo más pronto posible. Yo he conocido hijos que así dicen, yo quisiera crecer para poderme largar de este lugar, ¿verdad? Y poder hacer todo lo que a mí se me antoja como se me da la gana, ¿verdad? Y luego cuando llega a este lugar, pues imagínate qué debe de pensar una vez que desperdició todo el dinero, o sea, se ha de acordar y dice, híjole, pude haberlo invertido, pude haber hecho negocios, pude haber hecho tantas cosas con ese dinero, sin embargo, se fue a tomar con todos sus nuevos amigos que lo abandonaron una vez que se quedó sin dinero, y luego todavía llega la hambruna, llega un hambre a ese lugar donde él estaba, quiere decir que pues no era el único con hambre, y le costó mucho trabajo encontrar comida. Luego vemos a gente en condiciones de calle que les cuesta trabajo encontrar comida, pero algunos de esos se van, buscan allá afuera de las tiendas de comida, de las cadenas de comida, y van y buscan en la basura, o hay gente que les regala comida, pero fíjate, este joven no encontró a nadie que se apegara de él. Lo único que pudo encontrar fue trabajo en una granja de puercos. Ahora imagínate, él como judío, el puerco era un animal inmundo y vamos, aunque las carnitas están muy ricas, pues el aroma de una granja de puercos no es nada agradable. Yo no sé si tú has estado en una granja de puercos, has estado cerca de una granja de puercos. Yo he estado en poblaciones, en poblados, donde son criadores de puercos y déjame decirte que el aroma se llega a sentir kilómetros antes que llegues al pueblo. O sea, así de fuerte es el aroma. Y eso que el día de hoy los tienen con muchas buenas condiciones sanitarias. En ese tiempo no tenían los sistemas sanitarios del día de hoy, así que debe haber sido totalmente desagradable el aroma de los desechos, el abono, vamos a decirle de esa manera para que no suene feo, el abono, el abono de la granja debe haber sido algo pues bastante desagradable, y la comida que les daban a los puercos pues era algo repugnante. Imagínate él terminando comiendo de la misma comida, de las migajas, de las sobras de los puercos. Y ahora, si los puercos ya habían pasado por esa, y con toda la sociedad, pues estaba llena, esa comida estaba llena de excremento, abono, perdón, iba a decir excremento, abono, estaba lleno de abono. Entonces, no debe de haber sido nada agradable, pero aquí lo que yo me llama la atención es que finalmente él despertó de la situación en la que se encontraba, se dio cuenta que no podía seguir en la misma situación que se encontraba. Y yo pienso que también esto debe haber sido el resultado de las oraciones de su padre. Yo pienso que su padre estaba orando por él, clamando por él, ayunando por él. Mira, si tienes problemas con tus hijos, ora por ellos, no solamente los regañes, no solamente los grites, no solamente los castigues.
ora por ellos, ayuna por ellos. Ah, caray, no, hermano, es que es más fácil quitarle su celular que yo ayunar por ellos. Bueno, entonces, ¿quieres un cambio? Te invito a que hagamos ayuno y oración por nuestros hijos, ¿verdad? Que clamemos con ellos, porque mira, este joven cuando estaba precisamente perdido entre la suciedad, entre el abono, entre el estiércol, entre las migajas que les daban de comer, entre toda esa porquería, él vino en sí mismo, pero él vino en sí mismo porque él ya tenía tiempo en esa situación, pero de repente como que despertara. Pero yo estoy convencido porque era su papá, ayunaba por él. Yo estoy convencido que su papá clamaba por él todas las noches y él no perdía la fe que su hijo iba a ser transformado. Así que no perdamos la fe. Mira, yo sé que es más fácil quitarle el celular, yo sé que es más fácil darle unos cuerazos. Hijo, es más fácil darle un pellizco, es más fácil quitarle el dinero para que no pueda salir a gastar. Eso es lo más sencillo, pero te invito a que demos un paso más allá y que ayunemos por nuestros hijos, que clamemos realmente. Mira, si eres capaz de abstenerte de alimento y clamar por tu hijo, acuérdate que hay cierto género que solo sale con ayuno y oración. Y si ya intentaste lo demás, ya le quitaste el dinero, ya lo castigaste, ya no lo dejaste salir, ya no lo dejaste jugar, ya le quitaste el celular y nada de eso funciona, pues entonces tal vez es el momento de intentar algo más profundo y más espiritual, que sería ayunar y clamar y esperar que Dios haga algo espectacular en la vida de tu hijo. Mira, vemos que este hijo cuando regresó a su padre no lo recibió con reproches, porque a veces como papás lo primero que hacemos es reprochar, pero fíjate, cuando él finalmente se arrepintió, no le dio un sermón, como nos encanta a los papás, como tu hijo, tu hija te pide perdón, les damos un sermón, ¿verdad? Y lo agarramos a bibliazos. Reconoció, aceptó la disculpa de su hijo sin ninguna condición, ¿verdad? Y inmediatamente hizo varias cosas que representan mucho, o sea, son símbolos. Recuerda que en el Antiguo Testamento hay muchos símbolos. Inmediatamente lo que pide es que le pongan un vestido, el mejor vestido. Mira, esto era un símbolo, y que le pusieron anillo en su mano y que le pusieran calzado en sus pies. Mira, el mejor, y le dio un beso cuando lo recibió. Este beso en la cultura judía representaba la restauración de la relación con su padre. Por eso lo recibió con un beso, no lo recibió con un reproche. Ya ves, te lo dije, que esa vida te iba a llevar, que te iba a traer, que te iba a dar, y ahora ya no tengo que arreglar. No, fíjate, lo recibió con un beso, representando la restauración de esta relación. Le dio el mejor vestido. En la cultura de los judíos, el mejor vestido representaba también una señal de que era hijo, ¿verdad? Que lo recibía como hijo, no lo iba a recibir como un criado más, como él estaba pidiendo. También le puso un anillo. Mira, el anillo era un signo de autoridad en el Antiguo Testamento. Era algo que utilizaban los judíos incluso para hacer pagos. O sea, cuando ellos colocaban, cuando ellos decían, está bien, lo voy a pagar, colocaban su anillo, hacían una impresión con su anillo. Entonces, el que le pusieron anillo, o sea, era un símbolo de que era realmente su hijo. Y vamos, si lo pusiéramos como el día de hoy, era algo que utilizaban incluso para pagar sus deudas. Si lo quisiéramos comparar con el día de hoy, es como si le dieras una tarjeta de crédito. Ay, no, hermano, después de todo lo que hizo y lo que malgastó, y todavía le voy a dar mi tarjeta de crédito, le voy a dar una extensión de mi tarjeta. Fíjate, eso fue lo que hizo el padre, ¿eh? Es como si le hubiera dado una tarjeta de crédito, una de él, le puso calzado, es un símbolo de libertad y privilegio, porque los siervos andaban descalzos, ¿eh? En esa época que está hablando Jesús, los siervos andaban descalzos, eran los hijos los que traían calzado. Y luego todavía le dio el becerro gordo. Mira, es algo que se reservaba para ocasiones especiales, pero vemos que no todos se ponen contentos cuando hay arrepentimiento, desgraciadamente. Vemos que aquí hay otro hijo que no comparte la alegría de que su hermano que se había perdido haya alcanzado perdón. Y así, desgraciadamente, vemos mucha gente legalista el día de hoy, que no se alegra mucho cuando llega un exadicto a la iglesia, tatuado, golpeado por la vida con su arete, su arracada, y se quiere sentar a un lado tuyo. A veces esa imagen como que me recuerda al otro hermano del hijo pródigo, ¿verdad? El que dices, yo siempre he sido buen portado, o sea, y este apenas llegó y míralo cómo viene, y ya consiguió trabajo, y ya hasta se compró un carro,
Y yo, Señor, que siempre, mira, hay que tener cuidado de esas actitudes en nuestro corazón. Y la verdad es que hay que recibir a la gente que se arrepiente de sus pecados, porque Dios también te recibió a ti, cuando te arrepentiste de tus pecados. Así que quiero clamar pidiéndole a Dios sabiduría para cómo guiar a nuestros hijos en el temor de Dios. Cierra tus ojos un momento. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque esa labor que tú has comenzado en nuestras vidas, la terminarás, Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, sabiduría, cómo guiar, Señor, a nuestros hijos en el temor tuyo. Y si alguno de nuestros hijos ha comenzado, Señor, a mostrar señales de rebeldía, te pido, Señor, que tú me des sabiduría, Señor, y hago un compromiso que incluso voy a ayunar, Señor. Voy a ayunar por mi hijo, Señor, y que tú me des sabiduría en ese ayuno de cómo, Señor, debo de continuarle guiando, Señor, en el temor tuyo y que tendrá una vida, Señor, que te agrada, Señor, y será parte de tu reino, Señor, y también es tu hijo, Señor, también es tu hija. Y yo clamo por esa restauración, Señor, en su familia, en su vida, Señor, porque Él verá tu gloria, Señor. Ella verá tu gloria, Señor. Y yo, Señor, tú me darás sabiduría, Señor, de cómo recibirlo en tu reino, Señor, de cómo guiarle a tu reino, Señor, de cómo él o ella crecerán, Señor, en tus planes, en tus propósitos y los cumplirán, Señor. Te doy las gracias porque tú, Señor, lo que has comenzado en sus vidas lo terminarás. En el nombre de Cristo. Amén. Hermano, te invito a que si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, lo compartas, le des like y nos vemos aquí la próxima semana. Dios te bendiga.